Dios les bendiga una vez más. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Esta tarde quiero tocar un tema que ha estado resonando bastante en el transcurso de la semana. Es acerca de las tentaciones y acerca también de las pruebas. Muchas personas en nuestra iglesia están sufriendo diversas circunstancias que pueden considerarse como injustas para muchos de ellos. Muchos hemos estado enfermos, hemos estado padeciendo de algunas cuestiones de salud, pero este mensaje es aplicable para cualquiera. Hoy vamos a hablar de 1 Corintios 10:13, en el cual la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que las tentaciones que nosotros tenemos son humanas, no son tentaciones que no vayan a tener cualquier otra persona. Pero por el hecho de que Dios es fiel, Él va a estar pendiente de ti, y cuando existe una tentación en tu vida, Dios va a dar la salida para que tú salgas de esa tentación. Y eso tiene que ver porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, te ha dotado a ti de dominio propio. Entonces nosotros, al tener dominio propio, podemos salir de las tentaciones que el enemigo nos pone. Hay una diferencia con las pruebas, ¿verdad? Las tentaciones a veces vienen también según Santiago, ¿verdad? Vienen del propio ser, de las mismas personas. Vienen de los pensamientos, de los sentimientos de las personas que posteriormente se convierten en pecado. Entonces, habrá cosas que nos pasan en la vida que depende cómo las manejemos, pueden convertirse en una tentación o pueden convertirse en solamente una prueba. Ambas son circunstancias que estás pasando en la vida, y si tú estás siendo probado, ¿verdad? La prueba sí viene de Dios, porque se prueba la fe y tienes que ser probado como el oro, ¿verdad? Tienes que ser purificado bastantes veces para que se libere todas las impurezas. Entonces, para que nuestro Creador pueda formar algo maravilloso de ese metal, hacer joyas preciosas, ¿verdad?, cuando ya el oro esté purificado. Entonces es necesario que nosotros seamos probados para que podamos determinar cómo vamos avanzando y qué tanto es nuestra integridad acerca del Señor, qué tanto tenemos fe. Entonces, con la prueba, Dios va a determinar qué tanta fe tienes en algunas circunstancias en la vida. Pero como dice Santiago, ¿verdad?, 1 y 2, hay que gozarse cuando está siendo probado, porque es para edificación tuya. Cuando está siendo probado y tú vences las circunstancias que te están poniendo en un momento difícil en tu vida, en un momento en que puedes llegar a renegar, si tú vences las circunstancias, ¿verdad?, vas a obtener una victoria en el mundo espiritual, y vas a ver que Dios siempre ha estado a tu lado. Entonces no es lo mismo una prueba que una tentación. Para dominar las tentaciones, ¿verdad?, tenemos que orar y velar para no entrar en la tentación. Una persona que está en oración constantemente, ¿verdad?, está dependiendo de Dios, y su fe siempre está puesta en lo que Dios va a hacer. Pero si estamos alejados de Dios, cualquier pensamiento, cualquier circunstancia o cualquier trampa del enemigo nos va a hacer caer. Entonces, habrá circunstancias en que como las manejemos, dije yo, se puede convertir en una tentación. Probablemente tú estés esperando algo que le has pedido al Señor, y Él te tiene a prueba en la fe. Tiene mucho tiempo esperando algo que tú estás necesitando. Pero como tú manejes ese tiempo, ¿verdad?, de espera, puede convertirse en algo pecaminoso. Porque si tú empiezas a renegar, o empiezas a blasfemar, o empiezas a hablar mal de Dios, eso ya se convierte en un pecado. Pero habrá circunstancias también de que estamos siendo tentados, ¿verdad?, para destruir nuestra fe, para destruir nuestro testimonio,
y también estamos siendo tentados para pecar, porque pecar produce placer y muchas veces Satanás nos pone, ¿verdad?, circunstancias en las que podemos obtener placer carnal, pero eso nos aleja de Dios y nos destruye, ¿verdad? Destruye nuestra relación y nuestra comunión con Él. Entonces ahora tú puedes estar pasando una circunstancia difícil y creas que el Señor te ha olvidado, pero lee 1 Corintios 10:13 y te vas a dar cuenta que la tentación que tú estás pasando es común para muchas personas. Depende cómo la manejas. Si estás alejado del Señor, puedes llegar a pecar, pero si no, vas a encontrar la salida que Él te da por su fidelidad. Y Dios no va a permitir que seas tentado en algo que no puedes resistir o soportar, porque Dios conoce nuestros límites y Él sabe, ¿verdad?, hasta dónde nosotros podemos llegar. Entonces, si el enemigo te está tentando a hacer algo malo, piensa en esto: siempre hay una salida. Siempre puedes decir salvado por la campana. Siempre hay alguna circunstancia, hay alguna puerta que está abierta para que salgas de esa situación. Entonces el Señor es bueno y fiel, por lo tanto Él da la salida. Si el enemigo te pone una tentación, Dios te pone la salida. Y recuerda esto: estás dotado de dominio propio. No olvides y recuerda siempre que en el Padre Nuestro, ¿verdad?, cuando nosotros lo oramos, o a las personas que lo rezan, le pedimos al Señor, a Dios Padre, que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Si tú le pides eso al Señor, ¿verdad?, vas a estar determinado y consciente en que en la tentación Él te va a brindar la salida. Y en la prueba, ¿verdad?, Él no te va a también poner una carga que tú no puedas soportar. Si el Señor te prueba en ciertas cosas, es porque tal vez necesita fortalecer tu vida en ese aspecto. Tal vez estás algo falto de fe, entonces Dios te va a poner en una circunstancia, te va a poner en esa circunstancia en la que tú tengas que depender de Él. Y en momentos difíciles, cuando más conectados con el Señor estamos y tenemos una confianza más grande en Él. Esta es la reflexión que tengo para ti en esta tarde. Que el Señor te bendiga, y siempre te invito a que busques la palabra que estamos parafraseando en este medio. No está mal que tú escudriñes la Biblia y el Señor te va a ir revelando más cosas. Ya no solo vas a leer 1 Corintios 10:13, sino que puedes leer 2 versículos antes o 2 versículos después de lo que yo estoy hablando, y el Señor te va a seguir hablando a tu vida. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.